important significance to the KGB. El Departamento 16 se ocupa de reclutar personal extranjero especializado en decodificación. Hay un departamento especial en la KGB que se ocupa del sabotaje y de los asesinatos políticos. Existen pruebas que yo mismo he visto que podrían demostrar que los soviéticos estuvieron involucrados en la muerte del exsecretario general de las Naciones Unidas, Dag Hammarskjöld, y el asesinato de Anwar el-Sadat. En realidad no lo asesinaron los rusos, pero hubo un complot para hacerlo. La Unión Soviética durante mucho tiempo tuvo unos grupos especiales, los Spetsnaz. Roland Jacquard es un periodista. Está especializado en la contrainformación. Estas fuerzas especiales tienen la misión de intervenir en tiempo de guerra y de secuestrar a personalidades importantes o realizar actos de destrucción y sabotaje en instalaciones vitales de algún país en particular. Los Spetsnaz tienen su base en la Unión Soviética, pero a través de la KGB y de la GRU hay oficiales en Estados Unidos y en otros países cuya misión es explorar las posibilidades, estudiar cuáles son los lugares más vulnerables. El general Clos es belga. Fue director de estudios militares en la OTAN. Por lo tanto, ha oído muchas historias. El papel más importante de estos Spetsnaz, de estos agentes desestabilizadores, consiste en evitar que se organicen refuerzos y en paralizar ciertos centros clave, como, por ejemplo, el puerto de Amberes. Evidentemente, el puerto de Amberes es sumamente importante en los planes de defensa de Europa, puesto que por él pasan cerca de 1 millón de hombres y 10 millones de toneladas de material. Por consiguiente, si Amberes queda inmovilizado durante un tiempo, la defensa de Europa corre peligro. Amberes es vulnerable por varios motivos. Se puede inmovilizar el puerto hundiendo barcos. También hay un gran número de barcos extranjeros que atracan en Amberes, procedentes la mayoría de la Unión Soviética y de los países de Europa Oriental. Y lo que la gente ignora es que las compañías petrolíferas soviéticas han hecho sus propias instalaciones en el puerto. Y cabe una hipótesis. Si alguien abriera las válvulas de los petroleros, toda la zona quedaría inutilizada durante un largo periodo de tiempo. ¿Es acaso disparatada esta hipótesis? Por supuesto que no. Los Spetsnaz suelen practicar esta clase de sabotaje en la mayoría de los países de la OTAN. En 1986, en 5 puntos distintos de Bélgica volaron simultáneamente en el mismo día todas las tuberías de abastecimiento de todas las bases de la OTAN. El atentado fue reivindicado por células comunistas que operaban en Bélgica. Entra dentro de lo posible que esa reivindicación tuviera como objetivo ocultar a los verdaderos autores. Y si no, ¿quién ordenó aquel sabotaje de las defensas europeas en tiempo de paz? Cuando estuve destinado en la escuela militar de la OTAN en Roma, volaron 2 relés telefónicos por razones aún desconocidas. Este acto de sabotaje nos tuvo incomunicados durante 2 semanas. Y si eso no es suficiente, hubo otro caso. Se publicó en todos los periódicos el sabotaje de una serie de tanques que estaban en una base de Luxemburgo. Fue tan elaborado y tan bien realizado que no cabe duda de que fue obra de expertos. Se intentó echar tierra sobre el asunto, pero imagínense el caso de que queden totalmente paralizados no solo los tanques destinados a las fuerzas americanas, sino también los destinados a Alemania. ¿Qué pasaría entonces?
Así que opera en una serie de anexos localizados en Moscú y en otras partes. Los estatutos de la KGB definen claramente sus objetivos: detectar, refrenar e interceptar cualquier posible amenaza a los intereses del régimen, tanto si viene de dentro de Rusia como de fuera. Una tarea gigantesca. La KGB investiga la corrupción y vigila la lealtad del ejército. Supervisa y controla las actividades de los disidentes y de cualquiera que solicite emigrar. Supervisa los campos de trabajo y los hospitales psiquiátricos, donde se interna a aquellos que se oponen al régimen o que son considerados como disidentes. En el Instituto Sersky, un centro psiquiátrico de Moscú, se evalúa a los prisioneros políticos y se decide su destino. El director es un coronel de la KGB. Los casos especiales son relegados a celdas sin número. Los que supuestamente son enfermos mentales son enviados a distintos centros, como el de Kazán, o este de Orel, fotografiado subrepticiamente, o al hospital psiquiátrico de Cherkov, en la frontera polaca. Los supuestos pacientes son sometidos a varios tratamientos cuyo fin es anular su voluntad y su personalidad. Se les administran fuertes dosis de medicinas por boca y en inyecciones, que les producen un constante estado de degradación y depresión. El lavado de cerebro. Hasta ahora, la llegada al poder del señor Gorbachev no ha cambiado nada de esto. En la Unión Soviética, la KGB es la que decide dónde ha de vivir y trabajar cada ciudadano. En la Unión Soviética, la libertad de movimientos es muy limitada, incluso dentro de ella. Cada ciudadano recibe un pasaporte interno que deberá sellar siempre que se mude de casa. La KGB cuenta con un equipo de unos 500.000 vigilantes de fronteras que controlan todas las salidas del país. No para proteger a la Unión Soviética, sino para asegurarse de que nadie se escape. La KGB controla la cultura y la religión. Los drusniki, voluntarios reclutados de todos los sectores, llevan brazaletes, tienen placas de policía y pueden acosar y arrestar a todo el que entre en una iglesia. Las iglesias católicas están prohibidas en la Unión Soviética. Sergei Kurdakov, que se pasó a Occidente en 1971, era un drusniki. Yo era el jefe de los jóvenes comunistas en la escuela militar. Perseguíamos las iglesias clandestinas rusas. Interrumpíamos las reuniones que celebraban en las casas o en el campo o en sótanos, en todos los sitios imaginables. Teníamos órdenes de golpearles y estábamos autorizados para matarlos. Nos informaban de dónde se iban a celebrar las reuniones. Creo que había informadores entre los mismos curas. Todos informan y delatan. Todos observan a los demás. Especialmente los conserjes, que son todos agentes de la KGB. Tienen un cuaderno en el que apuntan las ausencias prolongadas de los inquilinos, sus relaciones con extranjeros y sus entradas y salidas. El Estado es quien asigna los apartamentos que a menudo ocupan varias familias, de forma que es muy fácil que unos espíen a otros. Lo mismo sucede en las escuelas y en el trabajo. Es difícil y peligroso para los ciudadanos negarse a colaborar con la KGB. Prácticamente todos los ciudadanos que no pertenecen a la KGB acaban por ser reclutados como informadores. Así que suele darse el caso de que dos amigos salgan por la noche a tomar unas copas y al día siguiente presenten un informe el uno del otro. En las escuelas se fomenta la denuncia como un deber cívico. Escuchen si no el testimonio de esta chica judía que pudo emigrar a Israel.
Se llama Anna Rushin. Nos pedían que denunciáramos a nuestros compañeros. Nuestros héroes eran los jóvenes pioneros que denunciaron a sus padres. Los jueces son teóricamente independientes en la Unión Soviética y todos los acusados tienen derecho a ser defendidos. Sin embargo, en los juicios políticos, que son muy frecuentes, es la KGB quien lleva el caso, pero todos los jueces son miembros del partido. Este es Sigma Butkus, un ex juez que se pasó a Occidente. Oficialmente, los jueces no son agentes de la KGB. Sin embargo, la KGB está representada por agencias judiciales. Tienen contacto directo con los tribunales y recuerdo que cuando yo era juez teníamos contactos personales con agentes de la KGB. A menudo entraban en mi despacho contradiciendo las declaraciones de los acusados y diciéndome lo que tenía que hacer en cada caso. En cuanto a la prensa, ¿para qué hablar? Ningún periódico extranjero se puede distribuir libremente. Todo el correo se abre y se lee. Los teléfonos suelen estar intervenidos. Un asunto que preocupa a la KGB son los visitantes extranjeros que llegan a la URSS. Todos los grupos de turistas van acompañados de guías que a su vez son agentes de la KGB o informadores. Donald Jameson fue jefe de departamento en la CIA. Los americanos y otros ciudadanos extranjeros están deliberadamente aislados de la población por el régimen soviético. Viven en casas separadas y rodeados de guardias cuya misión es evitar que los ciudadanos rusos se mezclen con los extranjeros. Pero es en los cuerpos diplomáticos y en las embajadas donde la KGB centra su máxima atención, especialmente en las occidentales. En todas las embajadas hay escuchas. Una de las más importantes es, por supuesto, la embajada americana. En la embajada americana y en todas las embajadas extranjeras siempre ha habido escuchas, desde que se inventaron los micrófonos. Cuando construían un edificio o cuando había que hacer restauraciones, los obreros eran rusos e instalaban micrófonos a centenares. Uno fue descubierto, por ejemplo, en 1951, cuando era embajador Josh Kennan. Estaba escondido dentro del escudo de los Estados Unidos, colgado detrás de su mesa. Los americanos estaban desesperados y decidieron construir una nueva embajada. Pero les obligaron a emplear obreros rusos. Y los muros estaban llenos de micrófonos. Lake Haley es un abogado que conoce muy bien esta historia. Se invirtieron 191 millones de dólares en la construcción de la nueva embajada en Moscú. La constructora del edificio fue la KGB. Lo que hicimos fue dejarles que trabajaran en los cimientos del edificio sin ser supervisados por los americanos, y los llenaron de todo tipo de dispositivos de escucha, convirtiendo la embajada en un gran micrófono.